nosotros vamos a estudiar los siguientes tipos de compuestos inorgánicos. Existen lo que son los compuestos binarios, ¿ok? Y los compuestos ternarios. Entre los compuestos binarios tenemos los óxidos, algunas sales, los hidruros y algunos ácidos. Entre los compuestos ternarios tenemos los hidróxidos, algunas sales y otros ácidos. Comencemos entonces con lo que son los compuestos binarios. Los compuestos binarios, ¿verdad? Aquí te muestro un ejemplo de compuestos binarios. Una serie de compuestos binarios. Si tú te das cuenta, una de las características que podríamos ver en ellos en común es la que le da el término de binarios al compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos y solo dos tipos de elementos. Por ejemplo, este tiene carbono y oxígeno. Este tiene litio y tiene hidrógeno. Este tiene hidrógeno y tiene cloro. Este tiene potasio y tiene cloro. Este tiene hierro y tiene... En el caso de los compuestos binarios, ¿verdad? Como te decía, lo conforman los óxidos, algunas sales, hidruros y algunos ácidos. Los óxidos son de dos tipos, a su vez, son básicos. Si vemos que el oxígeno está combinado con un metal. Son ácidos, llamados también anhídridos, si el oxígeno está combinado con un metal. Te puedes dar cuenta aquí que todos los óxidos tienen oxígeno, y de allí su nombre. Tenemos las sales binarias. Las sales binarias. Aquí te muestro entonces una tabla de las valencias, que muestra las valencias de algunos elementos, ¿ok? Como, por ejemplo, el litio. Te puedes dar cuenta aquí que el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y la plata, todos tienen una valencia de +1. Estudiar nomenclatura implica conocer, saber las valencias de los elementos, ¿ok? Yo te mencionaba que existe lo que es la nomenclatura, sí, una nomenclatura considerada tradicional y otra considerada moderna. ¿Okay? Es decir, cómo se hacía en un principio y cómo se sugiere hacerlo ahora. Tenemos que los compuestos binarios, entre los compuestos binarios, como te mencionaba al comienzo, están los óxidos básicos. Los óxidos básicos tienen un metal y oxígeno. Aquí te muestro la fórmula química general. Si podemos generalizar de alguna manera la estructura de cómo tú vas a escribir, porque cuando te coloque ejercicios te voy a pedir, ok, formula el siguiente óxido básico, entonces debes tener presente que el oxígeno siempre se coloca de último, ¿ok? Aun cuando a la hora de nombrarlo se menciona de primero, se coloca, para escribir la fórmula química, acuérdate, se coloca de último, ¿ok? Entonces, esta M que vemos aquí para nosotros va a representar el metal. Metal, esta X y esta Y va a representar son unos subíndices que vienen dados por lo que es la valencia. Generalmente vienen dados por lo que es la valencia del elemento, con la siguiente particularidad. El número que va a estar debajo del metal va a ser la valencia del oxígeno. Ellos se intercambian las valencias. El número que va a estar debajo del oxígeno va a ser la valencia del metal, ¿ok? Es así como enlazarse de alguna manera. Yo te doy mi valencia, tú me das tu valencia y quedamos unidos de esa manera. En este caso, entonces, la nomenclatura tradicional nos dice, esto que te presento acá es la estructura. ¿Cómo se menciona tradicionalmente un compuesto óxido básico? Bueno, óxido, una raíz de lo que es el nombre del metal y termina en oso. Óxido, una raíz de lo que es el nombre del metal y termina en ico. ¿Qué quiere decir eso? Ese oso y ese ico son sufijos que vas a usar, ¿ok?
Fíjate, trata de prestarme la mayor atención posible para que a la hora entonces de los ejercicios o de ahorita mismo, si tienes alguna pregunta puntual, la formules, de modo que cuando estemos en la parte práctica lo veamos un poquito mejor. Este sufijo oso se usa cuando se trabaja con la menor valencia, cuando ese metal trabaja con la menor valencia. Este ico se usa cuando ese metal trabaja con la mayor valencia. Te vuelvo a mostrar la tabla de valencias. Esto que tenemos acá, estos dos, mercurio y cobre, son metales, ¿ok? Son metales y tienen dos valencias. Cuando yo te digo lo del sufijo, es que si él trabaja, si ese metal cuando está intercambiando su valencia con el señor oxígeno, ¿verdad? Vamos con el caso del mercurio, si está intercambiando la valencia con el señor oxígeno y él está trabajando es con la valencia 1, si el mercurio está trabajando con la valencia 1, nosotros deberíamos saber si él solamente tiene dos valencias, 1 y 2, y está trabajando con la 1 es la menor o es la mayor. Es la menor, ¿verdad? Entonces, si está trabajando con la menor valencia, cuando nosotros vayamos a formularlo de forma tradicional o a nombrarlo de forma tradicional, debe aparecer el sufijo oso en el nombre. Si él, en vez de trabajar con 1, trabaja con 2, que es su mayor valencia, al final del nombre debe aparecer el sufijo ico. Veamos los siguientes ejemplos. Au es el símbolo químico del oro, ¿ok? En este caso, nosotros tenemos que el nombre que vemos aquí al ladito está cumpliendo esta estructura: óxido auroso. Óxido auroso. ¿Por qué? Ese AUR viene siendo la raíz de lo que es el nombre correspondiente al oro. Y en este caso, como está trabajando, por eso te digo, siempre necesitamos comparar con la tabla de valencias. Vamos a buscar el oro. El oro tiene valencias 1 y 3. Vamos a ver con qué valencias está trabajando el oro acá. Está trabajando con la valencia 1, si te puedes dar cuenta. ¿Cómo sabemos que está trabajando con la valencia 1? Porque simplemente está, ese oro le pasó su valencia 1 al oxígeno y el oxígeno le pasó su valencia 2 al oro. El oxígeno trabaja siempre con valencia 2 en los óxidos. Entonces, el oro le pasa el 1 al oxígeno, el oxígeno le pasa el 2 al oro. Y tenemos allí que en el óxido auroso el oro trabaja con su menor valencia. Acuérdate lo que dijimos aquí, la menor valencia corresponde el sufijo oso. Por eso se llama óxido auroso. ¿Me sigues por aquí? ¿Alguna duda o podemos continuar con otro ejemplo? Y las valencias que tiene el oro son +1 y +3. Quiere decir que nosotros podemos intercambiar o debemos intercambiar las valencias con el oxígeno a la hora de formar un óxido básico. El oxígeno vendría siendo por acá, por ejemplo. Te decía que se coloca de último. Entonces, si yo te digo a ti, vamos a formular, o sí, a colocar la fórmula química del óxido auroso, tú debes saber primero qué elementos forman el óxido auroso y, en segundo lugar, qué valencias tienen ellos. Como te estoy diciendo, óxido auroso, y él trabaja con 2, el sufijo oso le corresponde a la menor valencia y el sufijo ico le corresponde a la segunda o a la mayor valencia. Si dice óxido auroso es porque aquí debe estar un 1 y el oxígeno, que siempre trabaja con su valencia 2,
se lo pasa a lo que es el oro. Ahora, como nosotros en química, ¿verdad? Este 1 se sobreentiende, no se coloca, y colocamos simplemente AU2O. Este señor se llama óxido la raíz del nombre del metal, AUR, auroso, que vendría siendo, ¿por qué auroso? Porque tiene o está trabajando con la menor valencia, ¿ok?